Muchísimas gracias, a pesar de todas las contingencias, de tenerlos aquí. Es un verdadero honor a nombre de todas las instituciones y organismos que han decidido llevar adelante este conversatorio. A manera de ir presentando a quienes hacen el favor, lo primero es reconocer en la persona del señor rector, el doctor Carlos Gatú, nuestro profundo agradecimiento a la universidad por cobijar una vez más esta iniciativa académica, intelectual y ciudadana de poder llevar adelante uno de los eventos que seguramente todo el mundo espera, y es el poder evaluar la situación política actual en la que nos estamos viendo a propósito de la segunda vuelta electoral. Creo que esto merece un aplauso, y yo pido un aplauso para la Universidad Francisco a través de su rector ha dado luz verde a todo esto. Voy a ir presentando a nuestros panelistas. Entiendo que dos de ellos están todavía con dificultades para llegar. Sin embargo, ya me confirman que están prácticamente cerca. Voy a presentar por orden de lo que tengo en mano, aunque no esté presente. Tenemos la invitación y la presencia seguramente en minutos más de Carlos Hugo Molina, experto en descentralización, analista, abogado y exministro de Participación Popular. También tenemos el gratísimo honor de tener justamente a Gustavo Pedraza, analista, abogado, candidato a la vicepresidencia y también exministro de Desarrollo. Tenemos también a Vania Sandoval, politóloga, profesora universitaria, graduada en la Universidad de Barcelona en temas de comunicación política, por lo tanto una persona muy afín a lo que hoy vamos a tratar. También tenemos el enorme gusto de tener a César González, representante del Comité Multiinstitucional, que tanto ha dado que hablar en los últimos tiempos democráticos, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia. Otro gusto particular presentar a Eduardo Pinedo, analista, experto en desarrollo territorial y director del CONADE Santa Cruz, o miembro del directorio del CONADE Santa Cruz y consultor de política global. Un servidor, José Luis Hart, quien ya varios de ustedes me conocen. Soy psicólogo de formación, estratega electoral y político, y trabajo en lo que es precisamente los eventos de carácter electoral. Así que, dicho esto, también quiero mencionar dos presencias importantes, y les vamos a pedir que nos hagan el favor de pasar a dirigir un discurso, una presentación de no más de un minuto. Primero vamos a pedirle a Roxana Sitwich Harp, quien dirige un programa afamado ya en Buenos Aires a través de lo que se llama la radio Sitwich Harp Radio, que tiene también una audiencia muy importante de bolivianos allá en Buenos Aires, Argentina. Adelante, Roxana. Buenas noches a todos. Hola. Hola, buenas noches. Muchas gracias. La verdad que es un honor estar en la Universidad Franz Tamayo. Es la primera vez que estoy acá. Y esta invitación a este conversatorio, que me parece que va a ser sensacional para entender un poco la política que viene para nuestro país. Yo creo que fundamentalmente considero que los panelistas van a poder darnos sus conocimientos y su perspectiva. Como todos saben, mi nombre es Roxana Sitwich Harp, vivo más de 40 años fuera de Bolivia. Radico en Buenos Aires, tengo una radio que tiene mis apellidos, se llama Sitwich Harp La Radio. Hemos estado siguiendo toda la parte de las elecciones con uno de mis colaboradores desde La Paz, Bolivia, que es Julio Ríos Calderón, un gran periodista y escritor. Y realmente estamos contentos de estar acá para ver realmente cuál va a ser el final de esta parte política de la vida en Bolivia. Así que muchas gracias, y gracias por la bienvenida a los organizadores. Muchas gracias.
Muchas gracias, Roxana. Pedimos a la panelista Vania Sandoval si pudiera aprovechar de pasar aquí a la testera. Perdón, me dijeron que ya estaba en sala. Perdón, es la hermana. Bueno, apenas ya está anunció su llegada. También quiero aprovechar de presentar a alguien que gentilmente está apoyando estas actividades también. Es el licenciado Juan Carlos López, quien viene de Washington. Él es el presidente de la Cámara de Comercio Boliviano-Americana y también quiere dar un par de palabras para este evento. Adelante, licenciado, por favor. Bueno, para nosotros, como la Cámara, es un privilegio estar acá y es un honor de poder compartir este tipo de seminarios y estamos dispuestos a ayudar en la medida en que sea posible para que esto contribuya a que la democracia sea nuevamente una herramienta para que todos los bolivianos nos sintamos con las libertades y los derechos que debemos tener. También agradecerles a esta linda ciudad de Santa Cruz, que con frecuencia vengo, para advertirles, sino comunicarles que los 3,5 millones de bolivianos que están afuera están pendientes de todas las actividades que estamos realizando, especialmente ahora con la segunda vuelta de las elecciones. Esperamos que sea una oportunidad única para que podamos volver a tener todos los derechos y poder vivir en paz y más que todo una apertura democrática para que Bolivia vuelva a ser un punto de importancia en todo el contexto internacional. Muchísimas gracias. Dicho esto, sin más, vamos a entrar en materia, reiterar el agradecimiento que pese al partido de fútbol y a un distinguido artista que está a 2 cuadras ofreciendo gratuitamente un concierto, ustedes han tomado la decisión que se agradece de poder acompañarnos esta noche. Como ya está por demás decir, tenemos un panel de lujo, tenemos personalidades regionales y nacionales que son verdaderas autoridades en materia de análisis. Y en esa perspectiva justamente vamos a hacer, conforme a las pequeñas reglas del juego, una presentación de 5 minutos por cada uno, a fin de que puedan hacer una evaluación inicialmente de lo ocurrido. La primera provocación para ellos es cómo han visto el problema y el resultado electoral consecuente de esto, que ha sido precisamente la sorpresa del 17 de agosto pasado. Entonces vamos a pedir por favor a los panelistas que si podemos ir de derecha hacia izquierda a fin de darle tiempo a Vania, que está por llegar, pues les agradeceremos mucho. ¿Quiere empezar por favor, César, sus 5 minutos? Bueno, en principio, muy buenas noches a todos los presentes. De igual manera agradecer al rector de la universidad, compañero Carlos Dartú, y saludar a todos los panelistas que se encuentran presentes. Bien, mi nombre es César González, directivo de la Confederación de Mineros de Bolivia, y lo que voy a plantear es más desde la verdad material que vivimos y vemos la coyuntura actual nosotros. Este tema de lo que son las elecciones nacionales, en la verdad material, lo que hemos visto y analizado dentro de nuestra organización es de que no están tomando en cuenta los votos que realmente se han emitido. Y los votos que se han emitido son alrededor de 7 millones, exactamente 6.900.418 votos. ¿Por qué no se toma ese dato? ¿Por qué no se toma el total de lo que se ha votado y sin sacar los porcentajes? Si se tomaran los porcentajes desde ese punto, el PDC hubiese sacado 24.9% y no 32.07%. Por otro lado, lo que es libre hubiese sacado el 20.7%, tomando en cuenta ese dato con respecto a los votos válidos. Y la sorpresa sería de que el MAS hubiese perdido su personería jurídica, lo que es prácticamente el Tribunal Supremo Electoral
nos indica que ha sacado 3.17, pero si tomamos los votos emitidos, desde esa cifra, ellos hubiesen sacado un 2.5%, hubiesen perdido su personería jurídica. Y si tomamos en cuenta los inscritos, inclusive aún va más. Los inscritos son cerca a 8 millones de inscritos que deberían haber votado en las elecciones nacionales. Entonces aquí hay que ver algo. Hay una verdad material y una verdad formal según la Comisión Política del Estado. En el tema académico lo manejan muy bien, pero nosotros vemos todo esto desde la verdad material, desde lo que realmente ocurre. Y podemos hacer un sinfín de ejemplos en el tema de que lo académico y lo que se utiliza dentro de la política, no digo que está mal lo académico, felicitamos y demás esa postura, pero cómo lo utilizan cuando están dentro del escenario político, lo utilizan y distorsionan muchos aspectos. Hay muchos ejemplos que podríamos desarrollar, pero es lo que nosotros vemos como Confederación de Unidades de Bolivia, y esto se ha analizado en diferentes departamentos, pero es la postura de nuestra organización. Compañero Carlos. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle, por favor, al doctor Pedraza que haga lo mismo en base a su balance de lo ocurrido el 17 de agosto. Gracias, José Luis. Buenas noches, gracias a la audiencia partitera. La economía y la política siempre van juntas. Estas son dos curvas inseparables a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, no difieren en su curso. Y lo que hemos tenido los últimos 2 años, la matriz de lo que ha sucedido en los últimos días, prácticamente ha determinado ese resultado. El precio, las colas de combustible, la corrupción, el atropello, el abuso, fundamentalmente, diría yo, en el campo económico, se ha configurado un escenario propicio para el cambio, para un fin de ciclo de un sujeto, de un partido, de un gobierno. Esa es una primera certeza. La segunda es que la información, la línea de base, ya en términos cuantitativos, nos autoriza a decir, digamos, que la gente esperaba pues un cambio, quería un cambio profundo, entre el 85 y el 90% de la gente, confirmado por las investigaciones que se hicieron entre enero y marzo de este año, quería un cambio profundo de la política, de candidatura, etc. En julio, entre un 59 y un 71% de la gente no tenía una definición final de su voto. Por lo tanto, hay otro elemento que hay que tomar en cuenta. Los candidatos tradicionales, los 3 candidatos que fueron varias veces a carrera electoral, no fueron considerados como sujetos de cambio. Por lo tanto, el electorado optó por quien no había estado considerado, por quien no había sido candidato a la presidencia, por quien tuvo, diríamos, un contacto físico, no de campaña, sino de cierto tiempo atrás. Yo creo que los resultados son esa combinación de estos factores. Y hemos inaugurado un ciclo de transición que nos va a llevar probablemente hacia medidas de ajuste importantes a partir de noviembre, pero me parece que la caracterización del proceso de transición no va a cambiar. Siempre ha caracterizado el proceso de transición en Bolivia la inestabilidad y la violencia. No percibo que vaya a ser un proceso completamente pacífico, como han sido las elecciones que hay que subrayar. La gente esperó con paciencia, sacrificadamente el 17 de agosto, emitió su voto, no se anuló ningún acta de las 35.000, no hubo una acusación de fraude, y creo que hasta aquí el ciudadano, el conjunto de la colectividad boliviana, ha cumplido la obligación. De aquí al 19 de octubre hay un contexto distinto, hay una, diría yo, polarización, pero en un contexto diferente, con actores distintos, que tienden a desgastar a los actores políticos. Yo creo que la polarización que están ensayando desde el 17 de agosto es muy, diría, dañina
particularmente para el oriente boliviano. Se percibe que aquí hay una disputa muy intensa, y hay una guerra sucia, entre comillas, se denomina así a esta acción, a este tipo de estrategia que suele darse. Y me parece que hay que tratar de evitar que eso profundice en una fricción, una tensión social, una imposición probablemente a trabajo conjunto. Percibo que la definición del 19 de octubre va a ser un paso más, y la gran dificultad, la gran tarea, no dificultad, va a venir a partir del 8 de abril. Me parece que lo que se ve hasta ahora es una brecha muy notable entre la expectativa que se ha despertado y la capacidad de resolver los problemas, por lo menos hasta ahora, que no estamos percibiendo. Y esa es la gran tarea de los políticos de dar impulso. Es decir, ser realista, prepararse, armar equipo, establecer condiciones para poder trabajar después del 8 de abril. Porque yo no veo que, tomando las palabras de mi colega, de Testera, yo diría más bien, en el análisis hay que tomar en cuenta los votos no válidos, en el caso de los nulos, ¿no? Porque esa es una presencia en el campo de la política muy concreta. Si nosotros ignoramos el 1.300.000 votos nulos, sí, estamos ignorando una parte esencial de lo que es la política boliviana y de lo que va a ser. Yo creo que hay condiciones, van a haber condiciones para crisis rápida, para disparo de conflicto, porque los cambios que se están anunciando, ningún candidato está anunciando cambios progresivos o, ¿cómo se llama esto?, cíclicos, gradualistas, sino está planteando medidas de shock. Creo yo que vamos a tener novedades en ese campo. Me parece muy importante tener en cuenta ese campo, ¿no?, que no está en el voto válido, ¿no? En términos de la regla de juego, la ley electoral es muy clara en eso. Se toma en cuenta los votos válidos para definir quién ganó. Pero en este caso, para el análisis, digamos, de rigor, hay que tomar muy en cuenta esos votos nulos, que han tenido, digamos, importante repercusión en más de 100 municipios que han ocupado el primer lugar. Y creo que es un volumen auditorio importante para cierto país. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, profesor Líder. Celebro la capacidad de reacción y de oportunidad de José Luis para comunicar este diálogo y la capacidad de la Universidad Carlos Dartú de abrir estos espacios de opinión permanente. A ver, yo estoy aplicando un análisis de naturaleza inductiva a todos los datos que se están presentando, a todas las situaciones. A diferencia de lo deductivo que debo generar a lo particular, lo deductivo lleva a verificar certeza, evidencia, ladra como perro, mueve la cola como perro, entre animales. La duda que queda es si es hembra o es macho, porque estamos frente a un canino. Yo voy a compartir desde el punto de vista inductivo algunas afirmaciones que buscan provocar el debate en el ámbito que corresponde. La primera provocación es que este es un ámbito académico. Y como ámbito académico aquí debemos basarnos en voluntades, en tendencias, pero en certezas y en fundamentos de esas certezas. Porque se supone que para eso estamos y en este espacio. Eso lleva a identificar, desde el punto de vista inductivo, que las tres líneas de trabajo, las tres avenidas que confluyen desde el punto de vista ideológico en Bolivia, son exactamente las mismas después de la guerra de Chaco, la consolidada después del año 52 con la Revolución Nacional. Es la línea de la Internacional Socialista, de la Socialdemocracia, pónganle ustedes un nombre de partido por lo que se quieren adquirir. Es el nacionalismo revolucionario, con toda la gama de siglas, y es la democracia de derecha, pongámosle, para no hablar de posiciones
extremas de la derecha, republicanos o democráticos. En esos tres ámbitos se ha movido la política boliviana y de manera mucho más nítida después del 10 de octubre. Y si hay algo evidente en este momento, fíjense, los tres candidatos han sido parte de manera directa o indirecta del acuerdo patriótico. Los tres. O sea, no hay ninguna diferencia ideológica de fondo. Los antagónicos de extrema, de derecha o de izquierda no existen en este momento. Otra evidencia es que el país cambió. Quienes revisan, háganlo, los memes, los mensajes que se recibían antes de la elección, antes del 17 de agosto. Lo que se venía 4 o 5 días después era el caos. El presidente iba a renunciar el día lunes, el día miércoles el señor Evo Morales iba a declarar movilización nacional en defensa de la democracia, el día viernes los militares, ya estaba todo, hubo un cambio en la alto mando que estaba destinado a acompañar un proceso de desarrollo. No ocurrió nada de eso. No ocurrió. Y no se ha resuelto ni un solo de los problemas. No se ha resuelto ninguno. Sigue, está bajando un poquito el dólar, vamos a ver hasta cuándo. La gasolina y el diésel siguen con el mismo problema, los precios en el mercado siguen iguales, no se han modificado los índices laborales, siguen exactamente lo mismo. Y aquí estamos tranquilos, sin contar muertos, como dijo algún imbécil. Este dato demuestra, en la lógica que señala Gustavo y César, que estamos frente a una evidencia real, inductiva, que está demostrada. Queremos seguir transitando el pueblo boliviano en democracia y en paz. Yo no puedo dejar de poner en evidencia esto porque es la base del análisis. Y como el otro también, el MAS perdió, no tiene representación parlamentaria. De 70 diputados ha bajado a 3. El masismo, no como partido, como ideología y como propuesta, ¿ha desaparecido? No ha desaparecido. Y no está solamente en el Chapare, se equivoca quien así lo plantea, está en todo el país. Es ese 1.300.000 que estaba ahí escondido, porque no le daba la gana de decir por quién. Y eso es lo que tiene que administrar la democracia y eso es lo que tiene que administrar este nuevo espacio. Otra vez de 3 actores que hablan ideológicamente, políticamente, con el mismo lenguaje. Viene la tercera evidencia, o 3 evidencias matemáticas, objetivas. Me he tomado el trabajo en nombre de todos ustedes de revisar post-elección los planes de trabajo de los 3 vencedores. A mano alzada, sin hacer algún análisis de profundidad todavía, aparecen más de 30 temas que parecen haber sido redactados por la misma persona en los 3 propuestas de ley. Y eso no tiene que llamarnos la atención por un dato objetivo. Si los problemas son los mismos, maravilla que las soluciones puedan ser mágicas. Son racionales. Son racionales. Si yo tengo 30, y estoy hablando de lo cotidiano, de la cotidianidad, de aquello que nos afecta más de manera inmediata, uno dice, ¿y por qué no se crean comisiones entre los 3 de una vez a ver para que esto se resuelva? Primera constatación, estamos frente a un escenario, a una disponibilidad democrática como no había existido nunca antes en Bolivia, desde el punto de vista otra vez democrático, en el que al haber aparecido electoralmente y legislativamente los extremos, todos los que hay adentro son compadres, son amigos, son partidarios o expartidarios. Segunda constatación en esto de las evidencias. Como no está resuelto ninguno de los temas fundamentales y no lo va a poder resolver ninguno de ellos solo,
están obligados a encontrar algún mecanismo de concertación. Claro, esto parece ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿No? Es tan obvio esto. ¿Quién se lo dice? ¿Quién les llama la atención que esto es así? Porque la primera propuesta que ha hecho Rodrigo, cuando dijo al día siguiente voy a presentar un proyecto de ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente, a reforma constitucional, esa propuesta necesita 2 tercios en el Parlamento. Y ese 2 tercios no lo va a sacar de debajo de la mesa. Es la suma de los parlamentarios de los 3. Porque además, la división 50 y 50, 63 y 37, todas esas combinaciones no funcionan por un tema matemático simple. Están hablando de plata que no existe. Están hablando de un presupuesto cuyo destino fundamental ya está asignado a las Fuerzas Armadas, a la policía, a los maestros, a los médicos, a los jubilados. Están hablando de transferir recursos para pagar ítems, no para inversión, porque no hay plata. Y esto hay que decirlo de manera clara, porque no podemos dejarlos solos, como han demostrado en esta semana y media que va, que lo están, y están actuando de manera irresponsable. Los 3 están actuando de manera irresponsable. Porque no va a haber opción de dar respuesta a los temas económicos si es que no hay un acuerdo y un consenso, porque la respuesta va a venir, y ya está dicho con esa frasecita de las calles. Claro que la va a llegar. Tercera constatación empírica radical. Queridos compañeros, compañeras, amigos, amigas, nunca, y estoy midiendo mi palabra y la intensidad, en la historia de Bolivia, la respuesta democrática para resolver el problema de la confrontación Oriente y Occidente, Cambas contra Collas, Santa Cruz contra el país, se había resuelto como ahora. Nunca. No existe una sola contradicción para resolver todas las propuestas de desarrollo productivo que se han levantado desde Santa Cruz para el país, no para los sectores oligárquicos, no para los pueblos blancos, no para los canadianos, para todos. Nunca. Y no nos estamos dando cuenta. Tomando otra vez los 3 planes de trabajo y todos los discursos que se han dado aquí por parte de ellos y a nivel nacional señalan cuál es la ruta. La ruta es la productiva, la ruta es la del trabajo, la ruta es la de la defensa de la tierra, la ruta es de la paz social, la ruta es de la seguridad jurídica. Ya está. Y eso hay que decirlo. Santa Cruz, los líderes de Santa Cruz, algunos líderes de Santa Cruz, no solo que no se están dando cuenta, están jugando con nuestro futuro. Y lo están haciendo porque no están conduciendo de manera adecuada este tránsito, esta transición, que ha dejado de lado el nivel de la confrontación legislativa, de apuestas y de propuestas y de planes de trabajo. Bueno, si esto es así, ha bajado del cielo a la tierra, está todo listo, está todo bien, ¿cómo hacemos para dar el paso que corresponde? Muchas gracias, Carlos Hugo. Vamos a pedirle por favor a Eduardo que nos haga su querida presentación. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Un saludo, un abrazo fraterno. Iniciar diciéndoles que es ya de siglo difícil después de Carlos Hugo entrar en algunas precisiones, pero de manera general quiero afirmar algunas constataciones. Primero, la sociedad civil organizada en Bolivia tuvo la película muy clara a tiempo de arrancar este proceso electoral. La gente en las calles, la gente de pie, pedía abiertamente unidad política de la oposición para vencer al régimen autocrático que está desarrollando. La gente también tenía claro que esto no iba a ser un acto de magia,
Entonces la gente pedía que entre los políticos se instrumente, se organice, se vea cómo, pero abordar la integración para una nueva visión de país y a todo con esa visión de país la posibilidad de establecer un programa de transición, un programa de gobierno que restituyera lo que el régimen autocrático nos deja como herencia, una sociedad fragmentada, dividida a la absoluta, cohesión social inexistente, un estado de las instituciones democráticas en desastre, una desinstitucionalización realmente sentida por la gente en el día a día. Entonces, frente a estas cosas, y bueno, y la economía, por supuesto, el tema de los hidrocarburos, las interminables colas para abastecerse de combustibles, la escasez del bolsillo para hacer frente al constante encarecimiento del costo de vida en el cotidiano. Todo esto la gente lo ponía así resumido en el mensaje ciudadano: queremos unidad, pero no unidad artificial, sino con una visión del país y un programa de una transición de gobierno que sea capaz de restituir la institucionalidad democrática, con el proceso que necesariamente supone, largo, seguramente. Dos, una visión del país que sea capaz de refundar la esperanza, refundar el sentirse entusiasmado de ser republicano, y naturalmente la transición que camina todo esto. Los políticos no acudieron al llamado. Desde la sociedad civil hemos convocado reiteradas veces a hacer eventos, a reunirnos de distintas maneras, en distintos mecanismos para abordar estas peticiones de la sociedad civil. Y aunque en un primer momento, cuando se habló de la unidad, hubo un ambiente auspicioso, rapidito, ante la emergencia de los personalismos, esto se diluyó. Y los políticos no hicieron caso a la voz del pueblo. Vox Dei, la voz de Dios, la voz del pueblo. Y llegamos al proceso electoral como todos ya sabemos. Pero aquí quiero señalar lo siguiente: fíjense que el resultado electoral, justamente la composición parlamentaria, que es lo que ya está definido y lo que no se va a modificar, coloca a nuestros políticos de oposición al marxismo en el punto de partida inicial, en esa interpelación que la gente les propuso: unidad para una transición seria, una transición que no sea solo el título de una transición, sino que ataque verazmente a temas estructurales para restituir la institucionalidad democrática, seguramente profundizando la democracia y naturalmente solucionar los problemas del día de la gente en el camino. El resultado electoral es claro. Dos de las fuerzas, lo ha dicho Carlos Hugo, lo voy a reiterar simplemente para que quede muy claro: dos de las fuerzas, como que ya hubo un apoyo del tercero al primero en el resultado de la primera vuelta, tienen 97 parlamentarios. Mayoría absoluta sí, pero no son 2/3. Si ganara el balotaje el ingeniero Quiroga, y por fuerza va a necesitar quedarse con uno de los dos, llega igual a la mayoría absoluta, pero no hay 2/3. Y lo que el país necesita, fíjense, lo que la gente pide, es un 2/3. Entonces, como dijo Carlos Hugo, nosotros estamos pensando lo mismo. Hay una demanda establecida por la sociedad civil que los políticos debieran leer, y es que necesitamos un gobierno fuerte, un gobierno sólido, un gobierno que sea capaz de encarar una transición que seguramente va a durar más de un periodo de gobierno. No va a ser sencillo restituir toda la institucionalidad democrática, ni recomponer, mucho menos en 4 o 5 años, todo el desastre económico que tenemos. Solo para tocar un índice o un ejemplo, una política asertiva de exploración petrolera va a tomar un periodo de tiempo. Y de ahí a tener contratos y capitales
para poder hacer las exportaciones es otro periodo. En fin, una transición seria tiene que ser considerada pues, detenidamente y con solvencia. Para esto se necesitan los destrezas. El resultado electoral ha colocado a los políticos en el punto de arranque. Muchas gracias. Bien, entendemos que ha tenido alguna urgencia o algo que ha limitado la posibilidad de que esté presente aquí la doctora, la licenciada Vania Sandoval, quien comprometió su presencia hasta hace unos minutos. Sin embargo, estamos esperando de cualquier manera. No obstante, lo que vamos a hacer es pasar a una segunda vuelta. No puedo dejar de preguntar algo que ha quedado en el aire y que todavía no se ha dilucidado, aunque ya cada vez con menos fuerza, porque la dinámica política es eso, es muy dinámica. Yo quisiera pedirles a través de un minuto me puedan explicar un poco qué es lo que pasó entre las encuestas y el resultado final electoral que hubo. ¿Qué pasó con la sorpresa? ¿Es verdad aquello que se dice que un electorado prefirió a uno de los candidatos? ¿Es verdad aquello que se dice de que había un voto encubierto con uno de los candidatos? Me gustaría si en un minuto cada quien podría, por favor, en este caso vamos a ir al revés para generar la misma dinámica democrática de participación, en un minuto podrían tocar este tema que ha quedado tan en el aire, pero asimismo en el aire en términos de una respuesta concreta. Por favor, Eduardo. Muchas gracias, José Luis. Desde mi punto de vista, los grandes aplazados son los grandes asesores, estrategas de campañas electorales, sobre todo los internacionales, que son los más complejos. Las campañas de los dos favoritos de la primera vuelta han estado circunscritas, más o menos en términos tradicionales, al mismo mercado electoral, a los mismos medios de difusión, y respondiendo a esas lógicas de los estrategas internacionales de campañas electorales. Han omitido ambas candidaturas, las favoritas, según las encuestas. A la primera vuelta han omitido el dato que estaba ahí. Para mí no hubo ninguna sorpresa. El dato estaba ahí, ese 34% de indecisos estaba cobijando a ese público perenne, diría yo, de lo nacional popular en Bolivia, perenne desde las épocas del 52. Fíjense que ese mismo electorado eligió históricamente a Leonel de una manera masiva. Después, a la recuperación de la democracia hace 45 años, eligió en 3 años consecutivos mayoritariamente a la ODP, ese mismo electorado posteriormente votó por el MIR. Después votó por Banzer, converso demócrata. Hay que destacar que Banzer dio pruebas de su conversión a la democracia con 2 magníficos pactos nacionales, el 85 y el 89. No es un dato que se pueda dejar al olvido. Creo que el éxito de Paz Pereira ha sido en que él sí tuvo el acierto, uno, de no dejarse guiar por asesores de renombre y de alto costo, para más bien talonear justamente en este campo de ese electorado llamado por perenne contenido nacional popular. Creo que esa ha sido la clave para que la llamada sorpresa se traduzca en una alta votación del primero en la primera vuelta. Muchas gracias. Bueno, ha llegado Vania, así que vamos a ver, ya no podemos retroceder en la primera pregunta, pero con la segunda, Vania, la pregunta concreta es, ¿qué pasó con las encuestas, entendiendo que ha habido tanta distancia con el resultado final de las elecciones? ¿Tú crees que hay votos encubiertos, que hay unos tráficos de votación? ¿Qué es lo que se ha venido especulando? ¿Qué es de todo eso tu opinión? Me disculpo, incluso hablé con el doctor Molina para decirle ya estoy yendo, pero no saben cómo está la ciudad por aquí, que está firmado en Cristo, y que aprovecho de quejarme públicamente cómo autorizan en hora pico, ¿no? Bueno, las encuestas
son un insumo, un elemento que adquirió particular relevancia porque se trataba de ver quién iba primero para seguir, ¿no? Entonces adquirió esa dimensión, pero voy a hacer propaganda. Hubo una guerra sucia y un volumen de incidentes desinformadores, porque eso no se llama noticias falsas, son incidentes desinformadores, en una dimensión no vista en unas elecciones bolivianas, ¿no? Hay estudios de Bolivia Verifica, que es una institución que se dedica a verificar información, que señalan que la principal víctima de la guerra sucia fue la candidatura de Gloria Medina y en segundo lugar de Tuto Quiroga. ¿Qué nos dice eso? Que tal volumen, como dije, no visto antes, de situaciones de agresión, guerra sucia, información, desinformación manipulada, fabricada y demás, pueden entrar a la página de Bolivia Verifica. Tal cantidad de incidentes informadores hicieron, ¿no?, que ya la gente, y esto lo hemos visto antes en la historia de Bolivia, diga, no hay que creer en nada, porque la desinformación es eso lo que hace, ¿no? Al final logra que no creamos en nada ni en nadie, todo es una total desgracia. ¿Y quién se beneficia cuando no creemos en nadie? Como ya no hay esperanza en solucionar, esta ya es una interpretación mía, entonces votaremos porque nos caiga mejor. Porque no se ha peleado ahí con nadie, los debates lo hizo bien, ¿no? Eso es lo referente a Rodrigo Paz, que aprovechó muy bien los espacios que le dieron los debates cuando otros no quisieron ir, ¿no?, los últimos debates. Eso es una especulación. Y respecto al capitán Lara, que tiene su público, él, esto lo veía yo justamente con un evento que fui a una coalición contra la desinformación, donde presentaron varios estudios y uno de ellos mostraba que el capitán Lara tiene un crecimiento orgánico en TikTok muy anterior a las elecciones. ¿Y por qué nosotros no lo veíamos? Por lo menos a mí jamás me apareció. Porque el algoritmo hace que cada uno reciba pues lo que consume, ¿no? Es un automático. Entonces, si a mí me gusta un tipo de novela, me va a llegar esa oferta, etcétera. Ya sabemos cómo hacer el algoritmo. Entonces, hay un crecimiento ahí que estaba invisible, ¿no?, en ese sentido. Y el dinero que se utilizó, por ejemplo, para defenestrar la candidatura de Gloria Medina y de Tuto Quiroga, se ha identificado que vino de gente cercana en una de las cosas que se descubrió, en uno de los estudios dice hubo gente cercana al capitán Reyes Villa, ¿no? Entonces, ese no es esos datos que hemos escuchado no son menores. O sea, no es que vamos a atribuir a un desempeño personal de candidaturas, ni siquiera las propuestas, el uno propuso esto, el otro no propuso, porque al final del día no sabemos qué propone cada quien. A la hora de la verdad estamos inmersos, ¿no?, en la desinformación que nos dice quién propuso qué supuestamente. Y en los debates, muy feliz de que haya debates, por fin, pero no han sido lo que esperábamos. ¿Por qué? Si yo le digo aquí a mi compañero de mesa, usted se ha robado $5 millones, es su turno de hablar, usted tiene 2 minutos. ¿Se va a defender en la acusación o va a dar su propuesta? Se va a defender, entonces al final las propuestas en temas tan nodales como la contaminación minera, que está determinando que grupos indígenas enteros estén sufriendo un genocidio, porque beben agua como el público. En temas como los incendios, no basta decir leyes incendiarias, hay que derogar. Bueno, eso es un abstracto. ¿Qué medidas vamos a hacer para no ser el primero o segundo país en deforestación en el mundo? Entonces, hay temas que no se han tratado ni por la tapa. Y estamos hablando de un universo creado con intereses concretos, pero secundado por algoritmos de inteligencia artificial y mucho dinero que ni siquiera sabemos de dónde proviene. No sé si me he pasado el otro. Muchas gracias. Por favor. Voy a seguir con el método inductivo.
hubo 33.019 mesas en 5.594 recintos, en 63 circunscripciones uninominales, en 164 recintos en 32 países. Y en ninguno ha habido una denuncia de fraude. Esa es la verdad. Quienes se escondieron el voto, dijeron que no iban a votar, no quisieron decirlo, es parte del análisis académico que no se resuelve para el tema político del resultado final, pero que va a tener un elemento de contratación empírica. Otra vez, la suma, el porcentaje de los votos del Centro Democrático, la suma de los votos de Samuel y de Rodrigo, es la misma cantidad histórica que ha tenido más o menos el Centro Democrático, el Centro Derecho. Los votos que ha tenido de más a ese porcentaje, Rodrigo Paz, obviamente que es del otro lado. Por supuesto que es del otro lado. ¿De dónde va a sacarle a esto si son los mismos? ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo lo hizo? Otra vez es otro dato para el análisis del tercer tiempo del PPD, que se decía el tercer tiempo del partido de fútbol, vaya ya a hacerlo. El dato objetivo está dado. Y eso lleva, no hay ningún entusiasmo en las palabras que estoy diciendo, trato de ser lo más objetivo, a plantear que frente al resultado que se viene de la segunda vuelta ya hay un ganador, ya existe un ganador. Porque esto es evidencia, está planteado así. Entonces, si esto es cierto, si esto es verdad, los que votaron antes escondidos ahora lo van a poder hacer abiertamente. Y esto obliga, otra vez, a curarnos en salud frente a una campaña. Aquí sí, empecé diciendo que este es un ámbito académico y debe ser planteado en términos ideológicos para recuperar ideología y discutir ideología. No lo pueden correr, no la pueden correr a la democracia boliviana con la vaina del sable respecto a los diablos que están por venir. Dependerá de nosotros. Primero, hay un principio sobre las encuestas. No son predictivas las encuestas. Hay una confusión, uno piensa que son para predecir elecciones. La encuesta lo que muestra es quién va ganando, no dicen quién va a ganar, porque la definición de los votos deciso se da ese día, de la urna, en la intimidad de la urna. Ese es un principio científico. Un segundo principio es que, no un principio, una realidad. La línea, los titulares periodísticos eran uno y los datos estadísticos eran otro. Los titulares periodísticos eran que va primero tal, cuando el dato estadístico era que estaban empatados, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Y tercero, que la última encuesta publicada el 10 de agosto, el trabajo de campo, que se llama cuando se hace la pregunta, fue el 23-24 de julio. Del 23-24 de julio al 17 de agosto, ¿en cuántos días hay? Entonces la gente cambia de un día a otro día, de una semana a otra semana. Había una tendencia, la única tendencia, dos tendencias claras había en el proceso de investigación. Una que bajaba, la de Andrónico, y una que subía, la de Rodrigo Paz. Entonces esas tendencias suelen acelerar en 2, 3, 4 días. En Perú hay un caso parecido, porque muchos dicen, pero esto no pasa. En 2001, en las elecciones en Perú, a Castillo nadie lo venía a ver, nadie lo venía a venir, pero llegó de primero, y en las encuestas estaba con 3, 4%. Entonces son fenómenos no normales, pero naturales, de sociedades, de demanda social, de contexto como el que estábamos nosotros. Así que hay márgenes de error, sí hay márgenes de error, pero hago referencia a estos aspectos para completar, para tener más elementos de reflexión sobre
el rol de las encuestas y las encuestadoras. Las encuestadoras sí es probable que fallen, sí, eso es cierto, pero también hay que tomar en cuenta los tamaños de las muestras, ¿no? En un territorio nacional tan complicado como el nuestro, donde la población rural está en lugares remotos, etcétera, etcétera. Ahí me quedo. Bien, evidentemente es un ámbito académico, pero el mundo académico tiene una percepción de la realidad. Y claramente lo ha indicado el compañero Pinedo, ha indicado de que los grandes perdedores son los que han hecho las encuestas. ¿Quiénes han sido ellos? Académicos. ¿Cuál es la realidad? El resultado que tenemos. Entonces, dista mucho lo que en la realidad sucede. Ahora bien, se dice que el MAS tiene 1.300.000 votos, que representa el 19%, y eso claramente lo indica el compañero Pedraza, pero no está tomando en cuenta lo que históricamente se ha ido moviendo entre un 5 a 6%, que siempre ha habido un voto nulo. Hay que restar ese tema. ¿Por qué no restamos también el tema de lo que el compañero de la ciudad del Alto, Felipe Quispe, que ha ido apoyando al alcalde de acá de Santa Cruz, que yo lo conozco personalmente, tiene movimiento en las 20 provincias y también ha indicado voto nulo, pero no a favor del MAS. Por otra parte, el descontento que de una fuerza política que estaba creciendo, que es Jaime Dum, que han quedado descontentos porque también ha quedado fuera. En muchas papeletas decían Dum y demás. ¿Qué pasó con ese voto? ¿Por qué se lo entregamos todo al MAS? Porque yo me animo a decir que tiene menos del 10% el movimiento al socialismo, si es que vemos desde otra perspectiva. Por otra parte, el señor Paz Lara, ¿qué es lo que ha capitalizado? Lara, en especial, ha capitalizado el descontento de todos nosotros que hemos generado durante todos estos años, en las calles, las pititas, las movilizaciones hacia la paz, el descontento de tantos sectores porque hemos salido por el tema impositivo, el tema aduanero, producción, transporte y todo el sector cuentapropista que hemos ido siendo aniquilados durante estos 20 años. Ese descontento se tenía que desembocar en alguien. ¿Cómo vamos a desembocar en el señor Tuto Quiroga si no vemos presencia de sectores ahí que representen al sector? ¿Cómo se va a ir el voto a lo que es Samuel Doria Medina, que de igual manera, de esa misma manera lo ha manejado? A todo el mundo lo han ninguneado a Rodrigo Paz, entre ellos mi sector. En ese sector se ve pueblo, se ve sectores, todos somos pueblo, primero, por decir eso. Pero esa línea política ha colocado, inclusive se han tenido que poner aparentemente letreros, quiere ser candidato del PDC. Y el que ha capitalizado ese descontento, al que lo han visto con cara de nosotros, de un 80% de la población, ha sido Capitán Lara. Y tenemos un Rodrigo Paz que un poquito se le va plantando a lo que es Tuto Quiroga en el ámbito académico, a Jaime Dum, a Samuel Doria Medina. No es la dupla perfecta y no estoy defendiendo esa línea, pero desde nuestro punto de vista, el señor, lo que es el PDC, ha capitalizado ese descontento, que no es masista. Ese tema, esos compañeros que estaban indecisos no son masistas. Y si vamos a hablar de ese tema, el MAS ha ganado con más del 50% durante mucho tiempo. O sea, el Tuto ha capitalizado algo de eso, pues será también masista. Samuel Doria Medina ha capitalizado de igual manera un pedazo. ¿De dónde están viniendo los votos? ¿De dónde hay estas cifras? Todo eso sí empezaba a compensar a un lado. Pero los grandes ganadores en este momento somos nosotros, más allá de quién haya ganado. Porque le hemos dicho al MAS, basta del MAS. Y eso, desde la perspectiva de los sectores que nos movemos, por el tema de hambre y la pobreza a la cual nos ha ido llevando el gobierno actual. Bien, hay mucho por hacer, pero bueno, esa es nuestra posición. Muchas gracias, César. Bueno, justamente a propósito de la provocación de Carlos Hugo, en el sentido de que hay una mayoría importante que ha tenido que expresarse políticamente, como bien se ha dicho, esta mayoría silenciosa que ha dado su opinión a través del voto el 17 de agosto y que generó gran sorpresa en todos los ámbitos. Yo quisiera plantear la pregunta, igual con la agilidad que esto implica de un minuto, ¿qué va a pasar con la gobernabilidad? Yo recuerdo el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada en 2002,
supuso que la gobernabilidad, y eso fue uno de los grandes errores conceptuales, supuso que la gobernabilidad estaba en el Parlamento. Es decir, si hay una mayoría parlamentaria, se puede considerar un índice de gobernabilidad aceptable. La pregunta, y el fundamento por ello, es: ¿la gobernabilidad solamente será un tema de sumas parlamentarias, de acuerdos parlamentarios, o tendrá que ver con eso que se llama la calle? ¿O tendrá que ver con eso que es esta sociedad organizada, que a través de sus diferentes gremios también participa activamente del hecho político? Esa pregunta, por favor, para que los panelistas puedan desarrollar, ¿qué creen de la gobernabilidad y si creen que la gobernabilidad es suficiente en el ámbito parlamentario? Por favor, César, para continuar con la línea. Bueno, lo que en este momento, para que exista gobernabilidad, hay que persuadir a los ya electos parlamentarios, diputados, senadores, que dejen de seguir una línea, como les dicen. Sigan la línea, le dicen los dueños del partido, a las cabezas de cada tienda política. En este momento es un momento clave. Estos señores ya han sido electos, son diputados, son senadores. ¿Por qué no estamos trabajando con ellos en el tema del cambio de diferentes normativas que han asfixiado al cuentapropista, gremialista, al 85% de la población? ¿Por qué no estamos trabajando en eso? Necesitamos un perdonazo tributario que ni siquiera debería llamarse perdonazo, alivio tributario, no sé, no tiene nada que perdonarnos. Nos han puesto trampas en el tema impositivo, en el tema aduanero, para caer en esa trampa. La verdad, formalmente me voy a lo académico. Lo académico dice: el gremialista, el mercado no factura, no le llega multa, no se preocupe, nos dice Mario Casón, nos dice la señora Karina Cerrudo. Falso. Hay mercados que no están inscritos en ningún régimen y están multados. Hay que cambiar muchos aspectos. Lo académico nos dice que una carretera debe durar 10 años. Bueno, por lo menos me ha dicho un ingeniero eso. 1 año y la carretera están arreglando. Las carreteras de larga distancia, según los ingenieros, que no podía hablar con uno y otro, me dicen 30 años de larga distancia. Al primer año están arreglando. Esa es la verdad material, esa es la realidad que vivimos. ¿Por qué lo académico no arregla eso? Y no digo que está mal, los compañeros, yo sé que, pero desde el ámbito político, con lo académico, siempre burlan y condenan, exaccionan a la población. Entonces, un tema más de la verdad material. Indican de que los puestos de venta en los diferentes mercados son de la administración pública, de la alcaldía, no se deben vender, pero tienen valor. Y eso se vende por abajo y te extorsiona el alcalde, te extorsiona el intendente, siempre, hasta el ambulante lo están extorsionando. Y la población que estamos caminando ahí, lo odiamos al que está vendiendo, a ese noble sector que se gana el pan del día de manera honrada, porque en este país no hay nada más que hacer. Pero bien, yendo al punto, compañero, lo que hay que hacer es trabajar desde este momento con decretos supremos, con nuevas leyes para arreglar todo el daño que se ha desarrollado durante todo este tiempo a la producción. En lo que es el occidente, hay que darles títulos. Esto se ha planteado en diferentes asambleas de diferentes sectores hace muchos años, no son propuestas solo de ahora. En el tema de lo que son, el tema impositivo, lo que hemos mencionado, la universidad y las facturas que tanto necesitamos, te multan por simples errores. Entonces, desde este momento hay que trabajar en eso y hay que persuadir diputados, senadores, a que trabajen desde ahora. Hay que reunirnos con ellos, como sectores, en los diferentes departamentos, y eso de alguna manera está desarrollando, está impulsando el comité multisectorial. Comités multisectoriales de productores, transportistas, comerciantes, se están organizando los diferentes departamentos para plantear este tipo de cambios, para que exista gobernabilidad. Y va a depender del diputado, del senador, que debería ser librepensante y no ordenado. Hagamos esto y para extorsionar y repartirse con una torta, que lamentablemente seguro va a ser lo que va a pasar, pero esperemos que no. ¿Cómo es? A la igualdad. Yo creo que hay que mantener el rigor científico. Hay alguna gente que cree en uno y quiero seguir apegándome a eso, no quiero especular. En este caso, yo creo que
la gobernabilidad institucional en el órgano legislativo no va a ser complicada, ¿no? Porque contando bien los votos, que acabó con eso de dudar, yo creo que el primero y el segundo suman 116, ¿no? Y eso es 2 tercios, 110, porque hay unos 2 o 3 votitos que estaban bailando por ahí. Entonces, ese tipo de acuerdo yo no lo veo complicado. Yo veo lo complicado fuera de la institucionalidad. Y cuando hice referencia a los votos nulos, hay que precisar muy bien ese dato. En 40 años de elecciones, el voto nulo nunca pasó el 4.4. En 40 años de elecciones. El voto nulo en esta última elección ha sido de 1.370.000. Eso significa 19.7%. Entonces, ¿qué me dice esa información? Me dice que ese 4.4 son 250.000 y me quedan 1.080.000 que han aparecido pronto en el voto nulo. Especularía mucho si dijera, lo que pasa es que ese millón, de pronto a la gente se le ocurrió votar nulo, y uno por acá y uno por allá, pero yo infiero, en base a la información revisada con la seguridad, de que ese voto nulo fue inducido por una consigna que lanzó de orden. En más de 100 municipios ese voto nulo ganó. Y por lo tanto, si sumamos ese 1.080.000 votos a los votos que sacó una fracción del masismo liderada por Castillo y la otra fracción liderada por Andrónico, vamos a llegar aproximadamente al 27%, ¿no? Que es el tercio del voto nulo que siempre tuvo más. No sería serio si dejo de mirar esto. Yo voy a inferir, concluyo, que la gobernabilidad va a ser determinada por la acción de la fuerza de la calle. Esa es mi deducción final. En la institución, en la Asamblea Legislativa, no va a ser más clima, pero lo otro es complicado, porque estamos frente a fuerzas sociales bien organizadas. La mayoría de los municipios donde ganó el voto nulo fue Cochabamba, el Trópico, Yapacaní, San Julián, Cochabamba, y el Trópico y Cochabamba son nombres geográficamente hablando de parte del territorio, pero si analizamos dónde están en las principales arterias de comunicación territorial que tiene este país. Y cuando uno, esto sabe en cualquier parte, controla los principales lugares de comunicación, tiene un valor estratégico en la gobernabilidad, en el control territorial, en todo. Yo creo que ahí hay que poner la atención. El próximo gobierno, yo creo que tiene que mirarle con mucho rigor a esos temas, no tanto a las sumas aritméticas del Senado y del Estado. Nos creemos lo que ha ocurrido en Bolivia. Estamos convencidos, estamos hablando de lo mismo. Que ha habido una elección que ha dado un resultado. ¿Lo creen? Porque aquí entra la división social del trabajo, ¿no? Cada uno tiene su oficio, debe cumplirlo. ¿Quién organiza el curso de carnaval? La Asociación Cruceña de Comparsa, no es la arquidiócesis. La arquidiócesis organiza el Santo Sepulcro, la procesión de Santo Sepulcro. Y la Fuerza Armada, la parada militar del 17 de agosto, no organiza otra cosa. Si esto es cierto, otra vez estoy planteando, vuelvo a lo inductivo, a lo básico. Si yo voy a resolver la democracia boliviana en la calle, todo lo que hemos hecho y estamos hablando no sirve. Y no es porque no va a haber César, claro que va a haber. Pero yo tengo que empezar a pensar si es que esto que hemos hecho es verdad y no es un sainete. ¿Creemos que de verdad la democracia
democracia es por lo que hemos peleado? ¿De verdad lo creemos? ¿De verdad que lo que se quería era que se vaya Evo Morales? ¿De verdad? ¿Solo eso? Estoy empezando a tener mis dudas legítimas en esto, porque ya pasamos una. Que levante la mano, no lo hagan, solo viendo su presencia. Levante la mano al que no estuvo de acuerdo el día que el sátrapa renunció y huyó del país el año 19. Todos hemos celebrado, felices. Y a los 6 meses estamos comprando respiradores de la manera que sabemos. Esa no la podemos volver a pasar. Eso es una rifa de la democracia. La calle van a decidir muchas cosas, es verdad, y la movilización y el empute. No es muy académica la palabra, pero es un francés que se entiende. Pero si por ahí es donde se van a resolver las cosas, no estamos jugando a la democracia. No estamos convencidos que esto es cierto. Y por ahí deberíamos empezar. ¿Estamos convencidos de verdad? ¿Esto es verdad, José Luis? Yo empezaría, claro, empezaría por ahí. Porque si yo voy a buscar calles de salida, de subterfugio, de matices, para decir sí pero no, yo tengo que pedirle al Parlamento que legisle. No tiene peros para legislar en este momento. No tiene una sola opción a favor del pueblo. Claro que tiene que ser a favor del pueblo. Claro. Amén. Yo creo que la gobernabilidad en la Asamblea puede darse para algunos temas fácilmente, para otros temas más complicadamente, pero va a ir en la lógica boliviana de que a veces se puede y a veces no se puede, ¿no? Coincido con eso, que no es el factor más complejo ahorita. Y además, teniendo la vara de la legislatura que está terminando, que por año promedió 57 leyes por año, o sea, va a ser casi superar esto. La gestión desde el 2010 hasta ahora más floja, ¿no? Ya se han hecho los estudios del caso, se ha publicado un dato mío, un dato de un parlamentario que lo publicó en Diario El Día ayer. Entonces, hay otro condicionante, hay una importante cantidad de parlamentarios que ni soñaban que lo iban a hacer, ni soñaban ni por error ni por... Es más, hasta hoy no están completos los parlamentarios porque nunca se completaron los documentos, porque seguro que alguien prestó su carnet, ¿no? Para que completar alguna lista y después resulta que salió. Entonces, no va a ser un parlamento más bien va a ser un parlamento con mucha gente ávida de aportar, pero que se va a tener que encauzar. O sea, yo siento que en un momento de las organizaciones de la democracia, nacional, internacional y de todo, encaucen a mucha gente que puede tener buena intención, pero es duro ejercer el parlamentario en un país como Bolivia, con tanto por hacer y con tantas limitaciones de todo tipo. Entonces, más bien hay que considerar eso, ¿no? El Parlamento va a ser lo que nosotros también podamos hacer desde la sociedad para apoyar, ¿no? Ayer o anteayer se aprobó una ley que establece cárcel para los que acosen niños por internet. Se aprobó en la Cámara de Diputados, pero por supuesto que fue una iniciativa y un empuje de varias organizaciones de derechos humanos, de niños, de la sociedad civil. Entonces creo que es una oportunidad ahora de que la sociedad civil también, ante esta nueva gente que ha entrado, pueda ejercer un rol para responder demandas concretas. Coincido también con que el mayor problema va a estar en la calle. ¿Por qué? Porque las demandas no han desaparecido. A mí me divierte hablar con algunas personas me divierte, que creen que quitándole las siglas más ya se desapareció. Que la gente masista ya no, sí, o sea, ya no hay, no, se acabó en otro lugar, otro país, no hay otra. O sea, claro que hay otro país, claro que estamos en otro momento, pero hay demandas que tienen que resolverse, demandas básicas, de necesidades básicas insatisfechas, también demandas que tienen que ver con lo regional, con lo étnico, con tantas cosas, y esas demandas van a seguir con el MAS o sin el MAS. Entonces, mucho depende de lo que haga el nuevo gobierno
con las demandas sociales que siguen latentes de todo tipo, desde los gremiales que piden ser propietarios del mercado hasta los propios productores que no han recibido, que tienen una producción que está en riesgo por la situación que se ha vivido, de desastres y otros. Entonces hay tantas demandas. En función de que el nuevo gobierno vaya resolviéndolas y haciendo puentes, vamos a tener posibilidades de ir gobernando. Ahora, hay demandas que se contraponen entre sí, ¿no? Y entonces, en este momento de la historia, si nos dedicamos, como líderes políticos, los que lo son, como gente de la sociedad, como prensa, si nos dedicamos más bien a inflar la contraposición y más bien a alentar la polarización, por ejemplo, creando mapas ficticios donde volvió la media luna, ¿no? Gente que hasta hace 2 días decía que Doria Medina era de la Internacional Socialista, que era masista, y ahora resulta que los departamentos donde ganó Doria Medina habían sido, ¿no?, los de derecha y versus los otros de los... O sea, cada uno aquí tiene su rol, como bien lo dijo Molina. Veamos en qué lugar nos acomodamos para que las cosas funcionen, avancen, crezcan y podamos transitar por un periodo más fácil para avanzar como Bolivia, porque está así en una delgada pita que volvamos a una UDP, por ejemplo. No quiero ser agorera, pero depende de todos nosotros. Gracias. Yo pienso que sin duda el renglón parlamentario es el primer renglón de la gobernabilidad. Si no hay un mínimo acuerdo parlamentario, no hay gobernabilidad. Sin embargo, consigo considerar que en la calle está el problema, el tema de las demandas insatisfechas y ascendentes. Sin embargo, creo que pasa, además, el tema de la gobernabilidad por tener pues un acuerdo político, un pacto, si se quiere llamar pacto, serio. Antes he mencionado yo la necesidad de un periodo de transición seria, donde se entienda más allá del día a día los problemas y la resolución de estos problemas. Entonces, pienso, por ejemplo, que es parte de la gobernabilidad el entender con claridad que el país está totalmente corporativizado y que parte de superar los problemas va a ser una reinstitucionalización democrática que descorporativice, si me permiten el uso, gradualmente a la sociedad y al Estado. Entonces, buena parte de la gobernabilidad pasa por el tema parlamentario, sí, pasa por el tema de la calle también, pero en mucho hace el que tengamos la posibilidad de contar con un acuerdo político serio que vea más allá del inmediato la resolución de los problemas, las urgencias nacionales. Muchas gracias. Yo recuerdo un viejo maestro de psicoanálisis a quien admiré mucho y decía: la realidad no es otra cosa que la construcción del imaginario. El orden del símbolo juega un papel muy importante. Es tan así que hoy parece ser que, de acuerdo a esta construcción del imaginario, en el país un partido tradicionalmente de derecha o de centro derecha, como ha sido la democracia cristiana, hoy aparece como una expresión de la izquierda, de ese imaginario del que estamos hablando y que es construido por una realidad aparatosa e intencional. Y el FRI, el Frente Revolucionario de la Izquierda, vendría a ser la expresión de la nueva derecha en el país. Por supuesto que esta es una tentación absolutamente inapropiada que se está esclareciendo cada día. En Bolivia no se ha votado ni por izquierda ni por derecha, no se ha votado por regiones y tampoco se ha votado por color de piel. Esas son 3 evidencias sumamente importantes. Yo quiero, antes de dar curso a unas cuantas preguntas del auditorio, y como estamos en Santa Cruz, que esto no es caer en ninguna tentación de dividir el país en 2 partes, ni mucho menos, haría lo mismo si estuviéramos en Cochabamba o en Tarija. Yo quisiera que los panelistas me hagan el favor de dar una opinión en un tiempo razonable sobre qué es lo que ve o lo que se ve a partir de Santa Cruz con los nuevos resultados. En tanto, está por demás decir que es el coloso electoral, es la fuerza electoral más importante,
es la fuerza productiva más importante y por supuesto juega un papel muy importante en la toma de decisiones políticas. Así que voy a pedirle, hemos terminado de este lado, voy a pedirle a Eddie que continúe con esta última pregunta antes de entrar a las preguntas del público, por favor. Gracias. Creo que la clave es recuperar la descentralización. Hasta antes del régimen masista habíamos avanzado bastante bien. Recordemos rápidamente, ¿no? La inversión pública está en el orden de un 75% en los niveles subnacionales y solo un 25% a nivel del gobierno nacional. Estoy hablando del 2005. El 93 era exactamente al inverso. La relación. Habíamos avanzado bastante en la descentralización. Creo que la descentralización, el desarrollar el régimen autonómico, ha de facilitar el generar mayor gobernabilidad, no solo a nivel nacional, sino generar las gobernabilidades subnacionales que son requeridas. Y creo que este es el mejor camino. Sin embargo, pues claro, lo mencioné antes, la Bolivia corporativa parecía ser el obstáculo más severo, para reencauzar, retomar y recuperar la descentralización y si se puede avanzar con más fortaleza en esa suerte de darle a las comunidades, a los pueblos, a la ciudadanía organizada el papel protagónico de lo político en interacción directa en el primer nivel, primero municipal, donde hay más cercanía entre la ciudadanía y los gobernantes y por supuesto en los niveles tanto regionales como nacionales. Gracias. Coincido con la mirada que Santa Cruz, que ha sido históricamente luchadora por la autonomía, por la descentralización, recupere esa bandera, porque el gobierno del MAS, en la época del MAS, ha recentralizado todo y las regiones, los municipios necesitan ser dueños de su dinero, ser dueños de su destino y de sus decisiones. Y Santa Cruz lo tiene claro desde siempre, entonces volver con esa bandera me parece fundamental. Y entonces, ahí se puede establecer un primer acuerdo, ¿no? Si sea quien sea presidente, el Parlamento ya está dado, habría que tomar esa bandera, sentar a los parlamentarios y decirles, miren, empezando por los de Santa Cruz, aquí estamos con una primera bandera para ir avanzando Yo había adelantado mi criterio, recordarán, dije que nunca en la historia democrática de Bolivia las reglas del juego estaban dadas tan nítidas y claras como en este momento en favor de una propuesta de desarrollo desde el departamento de Santa Cruz para Bolivia. Lo ratifico y lo que corresponde en este momento es, creo, entender dos cosas. La primera es que hay que compartir con Bolivia que la diferencia ideológica existente y de cultura y de territorio conlleva la necesidad de la aceptación de la diferencia por la vía del respeto. Suponer que somos iguales los que hemos nacido en Santa Cruz que los que han nacido en Potosí es una ilusión, no existe. Somos exactamente iguales como personas, como seres humanos, como cristianos, como de todas las categorías, pero desde el punto de vista de los instrumentos de sobrevivencia, de los modos de producción son distintos y yo tengo que respetarlos, no puedo pedir una cosa de un lado que haga en otra. Esto significa que por el producto y el proceso económico desarrollado en Santa Cruz, de naturaleza liberal, la gente en Santa Cruz es más conservadora, más de derecha, voy a ponerle la categoría que no le gusta, es más de derecha. Y es legítimo, es legítimo. Y Santa Cruz tiene que entender que las corrientes ideológicas productivas vinculadas a la producción industrial, minera y a la forma de ejecución de la tierra del occidente es más de izquierda, sí. Y eso no significa que los de aquí somos enemigos, debiéramos ser enemigos de aquí y de allá. Debiéramos transparentar una diferencia sobre la base de tareas. Y aquí sí vuelvo a lo inductivo. Bolivia en este momento puede generar ingresos por 3.500 millones de dólares en todo el país sobre la base del turismo.
Y mi pregunta con relación a esto es exactamente igual que con el tema de la democracia. ¿Estamos convencidos de eso? Porque si estuviésemos convencidos estaríamos hablando de reaccionar políticamente de manera distinta, no descalificar, nadie puede hacerlo, el valor de la capacidad movilizadora del pueblo boliviano y de la demanda que pueda tener y plantearse. Lo que no puede hacerlo es, lo que no podemos seguir haciendo es lo que hemos estado haciéndonos un daño nosotros mismos. Porque mientras haya un bloqueo, una movilización descontrolada en Bolivia, no hay forma de poder vender esta opción de 3.500 millones de dólares en todo el país, así de sencillo. ¿Será que nos podemos poner de acuerdo? Esto es cohesión social. ¿Será que nos podemos poner de acuerdo los bolivianos sobre la base de una agenda mínima en el que yo no agreda ni me agreda para que esto pueda seguir adelante? Y eso es lo que hay que entender en Santa Cruz. Rotundamente, no es Santa Cruz, es Bolivia, aquí está Bolivia. Y los sectores conservadores que están pretendiendo o suponiendo ahorita que esta es una elección para Santa Cruz están equivocados, para Bolivia. Y si no tienen la capacidad de abrirse, de entender y de plantear un mensaje que sea de carácter nacional, se van a encerrar y nos van a perjudicar a todos. Porque si alguien ha perdido en esta elección, además del MAS, es la derecha. Tuvo la posibilidad de ganar en primera vuelta y de manera definitiva estas elecciones. No estaremos discutiendo estas cosas. Yo creo que es muy importante diferenciar lo que es el acto del poder del acto administrativo. Para volver a lo que decía Carlos hace rato. O sea, ¿estamos viviendo una realidad o estamos imaginando una que la tenemos en la cabeza? Hay una gran división en el campo de la política entre lo que es el manejo del poder y lo que es el manejo institucional. O sea, el ser y el deber ser. ¿Dónde se mueve la política en Bolivia? En el campo del ser y el deber ser. Más se ha movido en el campo del ser, o sea, en el campo de la fuerza, en el campo... Porque la Constitución, las leyes, el principio universal del derecho, se presume la inocencia mientras no se pruebe lo contrario. ¿Qué se aplica en Bolivia? Lo inverso, ¿no? Libertad de comunicación, de expresión, de locomoción. ¿Qué se aplica en Bolivia? Se respeta ese principio. Entonces, nuestra política, nuestra doctrina, ha tenido siempre más énfasis en el acto de poder que en el acto administrativo. Esa es una realidad, está en el pedigrí de los políticos nacionales. Por lo tanto, la cita que yo hice, ese análisis que hice, tiene que ver con esa realidad. No es lo deseable, pero es una realidad que se tiene que administrar en el futuro. Lo que no quiere decir que esa realidad es mecánica, estática y se va a quedar así para siempre. No, una acción de poder, una acción institucional del Estado puede cambiar rápidamente o lentamente esa realidad. Para eso es la dirección del Estado, para eso son las instituciones. Entonces, me parece muy importante hacer el diagnóstico, y eso lo saben los médicos. Si no hay un buen diagnóstico, no se cura el enfermo. ¿Y dónde se basa el buen diagnóstico? En la buena información. Si no hay una buena información, no va a haber un buen diagnóstico, ¿no? Y de ahí, después de la buena información, el buen análisis. Esa es la regla de oro de toda la ciencia, no solo de la ciencia clínica o la ciencia de la medicina, sino de la ingeniería, todo. Entonces, primera parte. Segunda parte, en Santa Cruz se ha ratificado el 65% de los dos primeros candidatos. Estamos hablando de la gestión de la oposición. Sí, se ha ratificado en el 20, el 65% de la sociedad ha votado de una manera clarísima, ¿no? Y si contamos los otros votos y ponemos en la oposición, vamos a llegar al 93%, porque sumado candidatos demás, creo que llegan así. Entonces, ratifica este pueblo, este territorio del país, su carácter democrático, su demanda de democracia. Y por eso creo yo que esperó la sociedad cruceña, la sociedad boliviana,
de una manera paciente, de una manera simplificada, el 17 de agosto, para definir el curso de la historia de este país con el voto, no con la fuerza. Creo que eso hay que rescatarlo. El festejo con la llegada del gobernador va más allá de la connotación personal de Luis Fernando Camacho. Es el primer hecho tangible de la sociedad cruceña protagonizada por ese que fue el bastión de la resistencia democrática, producto del 17 de agosto. Es el primer hecho tangible, socialmente hablando, políticamente hablando, de festejo en la conquista que se hizo el 17 de agosto. Creo que hay que reconocer que esta región, este departamento, sigue siendo, sin ninguna duda, el principal defensor de los principios de la democracia. Creo que hay un gran rol, no vamos a decir que nos toca gobernar, hay tareas grandes. Yo creo que la pelea por el poder local ha vuelto, ¿no? Y creo que esa disputa por el poder local legítima tiene que estar más en el campo del deber ser que en el campo del ser, que es donde la política nacional se ha desarrollado. Bien. La pregunta es clara: ¿qué es lo que se debe hacer desde Santa Cruz en este escenario? Lo que considero es de que debemos pensar más como bolivianos, levantar en alto ese rojo, amarillo y verde, compartir conocimientos con los diferentes departamentos. Cada departamento tiene potencialidades para salir adelante económicamente, pero el gobierno central ha evitado de que muchos departamentos salgan adelante. Claramente lo ha indicado el compañero Molina en el tema del turismo. Hablamos de litio, con turismo se ganaría más plata en ese lado. Sembrando quinoa se ganaría más plata en ese lado que perforando y sacando el tema del litio. Y lo que debemos empezar a hacer los cruceños acá es lanzar eso a los diferentes departamentos. Quiero comentarles algo. Yo he viajado por mi cargo por todo el país. Hay gente muy buena acá en Santa Cruz, pero me ha tocado escuchar: ¿qué hace tanto aquí? ¿Por qué no se van a su departamento? Y inclusive nuestros compañeros que han venido de los departamentos, yo le digo: chaval, la ciudad del Alto, que me ha tocado vivir, que no hable el compañero César, porque no es de la ciudad del Alto. Entonces existe esto de ambos lados. Y acá yo voy a una reflexión que me ha dejado mi Ejecutivo Nacional, que en paz descanse, el compañero Francisco Figueroa. Y después de hacer una valoración crítica de muchos aspectos, y en asambleas es fuerte lo que se habla, él me dice: si te enojas, pierdes. Y creo que en la medida que cada departamento se vaya enojando, vamos a perder todos. Quiero compartir con ustedes un pedacito de lo que dice nuestro manifiesto gremial, ya tocando otro tema. Nosotros queremos impulsar un nuevo sistema de producción basado en 4 pilares: familia, propiedad privada, seguridad jurídica y tecnología para todos los departamentos. Con eso todos los departamentos podemos salir adelante. Se habla bastante de izquierda y de derecha, se habla de la internacional socialista y demás. También otro tema: más del 80%, 85% de la población no sabe qué es la izquierda, no sabe qué es la derecha, y durante estos 20 años, sin que se sepa qué es la derecha, se le ha golpeado mucho a ese nombre. Sobre eso nuestro sector tiene una postura: la izquierda y la derecha han sido, son y van a seguir siendo artes, formas, métodos de engañar, estafar y robarle al pueblo, protegidas por una justicia corrupta, protegidas por una policía maleada y corrupta, y fomentada e impulsada por un pueblo desafeito, boludo y dormido. La población estamos dormidos.
Y decían, en la calle vamos a arreglar este tema. Y eso ya se está mencionando. Nosotros estamos saliendo indicando de que no va a ser nuestro sector cuentapropista el que va a pagar la crisis económica a la cual nos han llevado. Por eso, los académicos, conjuntamente viendo la verdad material, la realidad en la cual viven los departamentos, la realidad en la cual vive la población, de manera conjunta debemos sacar la forma de salir adelante en todo el país. Desde Santa Cruz hay que pensar más como Bolivia, desde cada departamento hay que pensar más en Bolivia. Y una frase muy interesante viene de México y tiene una canción inclusiva: ¡Viva México! Y hay por ahí una palabrita dura. En el momento de unirse, esos señores son mexicanos, no son de sus diferentes estados. Y en la medida que Bolivia termine y llegue a esa finalidad, no va a haber más bloqueos, porque cuando empiecen a ganar plata los diferentes departamentos, esas comunidades que son engañadas por esas ideologías que ni se entienden, ni se las entiende, vamos a tener un mejor país. Muchas gracias. Vamos a hacer unas 3 o 4 preguntas como máximo. Nos gustaría que quienes van a hacerlas levanten la mano. Le vamos a pedir por favor a la gentil dama que nos haga el favor de llevar el micrófono. Y las respuestas y las preguntas puntuales, sean preguntas, no reflexiones ni exposiciones paralelas. Entonces vamos a pedirles por favor que hagan la pregunta dirigida al panelista y al final haremos un cierre de 2 minutos por cada uno para que cumplamos con el letrero que dice ahí, hacia dónde vamos. Gracias. Por favor, si puede pasar el micrófono allá levantado por la primera persona, al otro extremo. Buenas noches, agradecerle. Quisiera, no sé si, no creo que estemos desviando, pero quisiera hacer la pregunta a los panelistas. ¿Ustedes creen que no hemos manoseado la democracia? ¿Por qué lo digo esto? Porque para ser político no hay hora de ejercicio trabajado, ¿no? O ejercitado, ¿no? Cualquiera podemos ser políticos sin ningún miramiento o sin ninguna educación ideológica, partidaria, territorial. ¿Ustedes creen que hemos manoseado mucho la democracia y por eso no sabemos a dónde estamos yendo? Perdón, ¿podría dirigírsela a alguien o vamos a hacer varias preguntas y podemos ir a sugerencia de Carlos Hugo resolviendo poco a poco? Otra pregunta, por favor. Buenas noches, soy Orlando Castro, estudiante de Derecho. Quisiera hacer una pregunta al último panelista que habló. ¿Qué opinas sobre la doble moral? ¿Qué opinas sobre de acabar sobre la doble moral de las personas para acabar la corrupción? Gracias. Vamos a hacer unas preguntas más y respondemos todas. Tienen ya clara la pregunta. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta, por favor? Aquí adelante. Buenas noches. Solamente una pregunta. Rodrigo Paz plantea 50-50 respecto a las regiones. ¿En qué medida eso está de acuerdo con la sociedad cruceña y sus dirigentes? Muchas gracias. Y la última pregunta, bueno, 2 preguntas más. Buenas noches. Llama la atención que la propuesta de titulación individual de tierra comunitaria no haya sido debatida por sociedad civil. No sé si alguno de ustedes tiene alguna opinión, me genera muchísima inquietud. Gracias. La última pregunta, por favor. Lo que sí me llamó la atención es no ver estudiantes en este conversatorio. Yo creo que es fundamental que la juventud esté participando absolutamente de todo esto, porque son los del mañana y es importante que sepan lo que pasa en el país. Y si en este instante estamos en un país un poco diferente de lo que siempre hemos estado acostumbrados, ¿qué es lo que podrían hacer ustedes como dirigentes capaces o exponentes o expositores de poder formar más conversatorios de este tipo, pero que las universidades apoyen
para que los estudiantes estén acá. La última pregunta, por favor. Muy buenas noches, soy la doctora Pamela Flores, presidente de la Plataforma Ciudadana Hijos de la Patria y también docente de esta prestigiosa universidad. Estoy con algunos estudiantes de mi curso, no han venido muchos, yo creo, por el concierto que están teniendo en el Cristo y por el partido también de fútbol, ¿no? Pero bueno, yendo al punto, estamos viviendo en una encrucijada. Bolivia está entre la espada y la pared. Coincido con varios que decían que hay mucha situación ideológica entre el occidente y oriente, las diferencias, y que no hay ninguna ideología que realmente marque entre el candidato Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, ¿no? Los dos para mí personalmente son de izquierda, tal vez uno más de centro y algunas ideas liberales pegadas a la derecha. Esas cosas pueden ser debatibles, pero la pregunta es ¿por quién votamos ahora en esta segunda vuelta totalmente inédita? Yo creo que Bolivia está haciendo que va a tener que decidir si morimos cazados por un león o por un tigre, pero no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces yo lo veo así, no sé si nos pueden orientar y guiar en este sentido a la población. Gracias. Muchas gracias. A fin de que no dispersemos mucho con las respuestas, me gustaría mucho que los panelistas nos ayuden a agarrar las respuestas o agarrar las preguntas para dar respuesta que les sean más afines a sus temas. Entiendo que aquí hay gente muy conocedora, por ejemplo, sobre la necesidad de hacer una redistribución de ingresos en el país, no sé si los 50-50. También me gustaría mucho que se hable sobre la doble moral, que es otra de las, en el tema de corrupción, la ausencia de jóvenes, el proceso ideológico y el tema territorial que han manifestado. Entonces, nos hemos quedado con César, entonces vamos a pedirle a Eddie que empiece por este lado, por favor. Voy a hacer un ejercicio rapidito tratando de cubrir dos aspectos. Yo creo que si alguien manoseó la democracia en los últimos 20 años pasados fue el MAS, no la ciudadanía. Luego, para la señora, creo que el anuncio de buscar o tratar de fraccionar las tierras comunitarias de origen es ahistórico, es no entender una parte de la realidad nacional y es atentar contra los derechos constituidos ya, digo constituidos como instituidos en la Constitución, ¿no?, de los pueblos indígenas, sobre todo los de tierras raras. Sí, sobre los jóvenes me gustaría ir en la línea que hablaba antes. Yo también creo que los jóvenes necesitan, igual que nosotros, ¿no?, pero ya por las vivencias que no tienen, tal vez algunos conceptos tienen en su espalda, pero los jóvenes en los tiempos que corren, siento que necesitan más conocer la historia de Bolivia y las luchas por la democracia. Para poder valorarla hay que saber lo que cuesta la democracia y lo que significa no vivir en democracia. Seguramente el autoritarismo, hay países donde presidentes ejercen situaciones de mucho autoritarismo y los jóvenes dicen, perfecto, magnífico, qué lindo, qué bien, ¿por qué no tenemos uno así? Entonces, creo que es necesario reflexionar también con la gente joven. Y eso vale también para los nuevos parlamentarios, que hay muchos jóvenes, ¿no? Bien, sobre lo que dije, las tierras indígenas que pueden ser, según un candidato, propiedad individual, tendría que hacerse una nueva constitución, aprobarse, y cosa que no va a suceder. Puede ser un deseo, yo también deseo muchas cosas en mi vida, muy para la sociedad, pero no es tan fácil deshacer eso, ¿no? No es tan fácil, más allá de que en criterio las tierras comunitarias de origen, que ahora se llama otra cosa, son un derecho que ya no debería volver atrás, pero no va a ser fácil deshacerlo.
¿no? Para quienes piensen que es decir y hacer, no va a ser esa conquista, todavía hay mucho que cortar. Y lo que decía aquí nuestro amigo Jorge Rivero, mucho gusto de saludarlo, sea dónde vas, o sea, no es nomás meterse, ¿no? A hacer lo que sea, de manera con corrupción, sin formarse, eso no significa que quien no tenga una instrucción básica no pueda ser político. Lo que significa, y quiero entender eso, es que ser político implica una responsabilidad también personal de adquirir las herramientas y los conocimientos para servir mejor. Creo que eso es lo que nos falta y todos debemos hacer una culpa en ese sentido. Hace 2550 años Confucio estableció la Academia de Formación para los Funcionarios Públicos. Saquen su cálculo, si es que eso era bueno o malo. Pero es lo que hay. Yo desde hace mucho tiempo de quejarme o de decir, aquí faltan, no estuvieron, aquí estamos los que estamos. Y esto es con los bueyes que hay que trabajar, como nosotros. Y el cansancio existente, es verdad, hemos renunciado a hacer militar World de Bolivia, no sé si nadie ha dicho nada. Y el otro tema, porque creíamos que esto era importante y ese es el valor que esto tiene. Y creo que hay un dato más que es fundamental. Fíjense, aquí vemos personas de diferentes posiciones personales, ideológicas, territoriales, y más allá de las definiciones personales, creo que hemos tenido cuidado con nosotros mismos, con ustedes. Estamos en un momento muy complicado y lo que se necesita es cabeza fría, serenidad. Y así hemos intervenido. Esas son nuestras intervenciones, pongámoslo en valor, porque creo que, como decía Napoleón, estoy apurado, visto no despacio. Estamos en la necesidad de avanzar una por vez. No vamos a poder hacerlo tan corrido. Y aquí se ha pronunciado una sola vez la palabra, como hizo Vania, el capitán Lara. A ver, el capitán Lara hubiera bastado, si nos metíamos a estudiarlo, a analizarlo, a discutirlo, para toda la noche, porque está en la mente de todo esto el capitán Lara. Pero hemos entendido que no era el análisis del capitán Lara, era el país. Y se ha producido en Santa Cruz un tema muy complicado con esto de que el rector Vicente Cuellar ha dejado una bandera que se ha metido en contra, en esto de los cambios que se están produciendo, como la llegada del gobernador Camacho, que quiere estudiar lo que va a ocurrir en Santa Cruz en los próximos días. Aquí hay un material extraordinario, pero estamos poniendo una línea de base mínima que nos recuerda todo el tiempo, César, y hay que agradecerle de realidad con los pies sobre la tierra, que no es contrario a ninguno de los elementos académicos que hemos compartido, ninguno, son complementarios. Se nos dijo, era más importante las arrugas, la sabiduría estaba en las arrugas de los viejos, no en los libros. Bueno, durante 20 las arrugas han aumentado y los libros han estado guardados. Y ya ni una cosa ni la otra, las dos son válidas. Bajo esas condiciones, una gallina tarda 21 días en nacer el pollo. 45 días más si es que queremos ponerlo en pollo parrillero. Se tarda 80 días para producir maíz, 95 arroz, no menos de 10 años para producir líquido. Ya está, a ver, ¿a dónde está? ¿Cuál es el elemento sobre lo que tenemos que empezar a trabajar para ponernos de acuerdo en cuestiones elementales y básicas? Y esos son los temas de la democracia, en los que nos vamos a tener que poner de acuerdo. Perdón, para eso es el consenso. Las diferencias existen, por Dios, no las puedo negar. Lo que tengo que encontrar es el mecanismo de confluencia de instrumentos para ponernos de acuerdo. La tragedia, con esto termino, José Luis, la tragedia nuestra es que este es un país que no tiene eventos de la naturaleza que nos ponga a prueba todo el tiempo, como en otros lugares. Aquí no tenemos terremotos, no tenemos maremotos, no tenemos tsunami, no tenemos volcanes, no tenemos nada. Nuestras sequías son estacionarias, nos hemos estado acostumbrando cada año que vengan incendios, etc. Pero no hay como en otros pueblos en los que están obligados a ponerse de acuerdo
porque si no, no funcionan las cosas. Entonces, vamos a tener que llegar por la inteligencia, no por el dolor, no por la búsqueda de superación del dolor. Y eso es lo que tenemos que decirlo claro. No puedo negar la diferencia. Esa es nuestra riqueza, es la complementariedad. Porque tengo que encontrar solo los mecanismos para resolver esa diferencia. Gracias. Los sumerios hace más de 6.000 años inventaron las instituciones. Yo creo en las instituciones. O sea, son el fundamento del desarrollo, son las reglas del juego, de la democracia, del Estado, del desarrollo, etc. Jorge decía que se manoseó la democracia. Yo creo que la democracia como sistema tiene dos partes, ¿no? La voluntad del pueblo que le expresa libremente lo que es el voto y elige representantes. O sea, los representantes elegidos han hecho lo que han querido con la democracia, con las instituciones. Porque hay que aterrizar siempre, ¿no? Hay mucho simbolismo en los discursos. La patria, ¿no? ¿Qué es la patria? La patria es una institución de apego que uno tiene al territorio, pero todo lo que tiene como funcionamiento de la democracia radica en la institución. Y si nosotros no desarrollamos como país instituciones, no vamos a avanzar. Yo creo que la gran tarea que nos van a lograr es reconstruir la institución, que son las reglas de juego de la democracia y del desarrollo, de la convivencia. No hay nada sin instituciones. No es la policía corrupta, porque la policía no existe en el mundo real, no es tangible. Es una personalidad abstracta, una institución. ¿Quiénes son los corruptos? Los policías. ¿Quiénes son parte de la institución? No es las Fuerzas Armadas, cualquiera sea. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte de mi reflexión tiene que ver con un detallito que creo es importante. Seguramente quiso decir la señora que habló sobre la tierra, la propiedad comunal, ¿no? Hay una gran diferencia entre la propiedad comunal y la tierra comunal de origen. La propiedad comunal como propiedad colectiva sí está demandando el derecho a individualizar. Hay un proyecto de ley, hay mucho debate, y yo creo que sí, que se lo debe hacer. No es el caso de la propiedad, de la forma de propiedad como la tierra comunal de origen, esa es otra, pero sí. San Julián y Apacaní, cualquier otra organización o territorio, forma de propiedad comunal, tiene todo el derecho. Yo creo que debería hacerse, debería liberarse. ¿Por qué? Porque en el ser, en la realidad, funciona como propiedad individual. O sea, en todos los sindicatos o comunidades que ustedes vayan al norte, funciona como propiedad individual, siendo que es propiedad comunal. Me parece importante ese detalle que tiene mucho que ver. Me gustaría seguir hablando del tema, pero se pone mucho. Bueno, acerca del manejo político que indica el compañero, estoy de acuerdo con lo que mencionan los panelistas. No somos nosotros, son los que ingresan, sean de derecha o de izquierda, los que lo manosean son los que ingresan ahí. Por otra parte, la pregunta puntual que ha realizado el compañero estudiante de Derecho sobre el tema de la doble moral de las personas para acabar con la corrupción. Primeramente, prometen muchos aspectos, actualmente tienen muchos compromisos, lo van a hacer, lo van a cumplir o van a castigar a la población para sacar adelante. Ahí está la doble moral que mencionaba el compañero. En el manifiesto gremial nosotros planteamos algo sobre la corrupción. Que la Constitución no lo permite, pero en la medida de que se castiga la corrupción con drasticidad, va a cambiar el país. Pero el manifiesto indica pena de muerte a la corrupción. Uy, ¿no? Duro, nuestra Constitución y otros no lo permiten, pero imagínense 30 años de cárcel o algo drástico. Y al cadastro se lo manda únicamente a 3 o 5 políticos, porque finalmente de ahí viene. Los demás van a escapar por las fronteras. Y de esa manera el país saldrá adelante, siendo drástico. Y con respecto a la pregunta del compañero,
Y el tema de 50 y 50 que plantea Rodrigo Paz en una de las preguntas sería lo correcto y lo adecuado para que cada departamento pueda crecer con esos ingresos económicos que cada departamento recibiría. Pero alguien que acá decía que debería ser gradual y bueno, hay que trabajar en eso, pero de esa manera cada departamento crecería de una mejor manera. Han tocado el tema de la educación, acerca de la juventud, que dice la compañera, hay que cambiar la ley Avelino Siñani. Desde jóvenes, desde niños a nuestros, se les va formando. ¿Y cómo los van formando? Actualmente, ¿cómo es la ley Avelino Siñani? Deberíamos enseñarles a emprender, a manejar el uso del dinero, y hay muchos compañeros que han desarrollado para impulsar esto en diferentes departamentos. Lo único que se requiere es voluntad política, voluntad de los señores que en este momento han sido elegidos y los que no hicieron durante estos 20 años. Muchas gracias. Está de moda una película argentina que se llama Homo Argentum. Habría que hacer un símil y hablar del Homo boliviano, qué es lo que va a hacer ahora, qué es lo que tiene que hacer. Hay algunos verbos que toda la noche han sido contundentes: reconstruir, organizar, encontrar, hacer y cambiar. Creo que estos verbos forman parte de todo un armamento de carácter intelectual y político que se tiene que llegar a trabajar. No hay cambio sin una renovación moral y ética. Por eso estamos confiados en que este conversatorio ha cumplido uno de los valores importantes de llenar un espacio de debate que debería ser permanente, gozar de la democracia, que es otro de los aspectos que seguramente no se están tomando en cuenta. Ha cambiado el escenario nacional, ya los sistemas de opresión, de restricción y de todo lo que significaba la censura política probablemente no sean el futuro que nos espera, al menos eso esperamos, pero creemos que todo esto se va a dar. A nombre de Política Global, en presencia del licenciado Fernando Ávila, que es su director y su country manager regional en el capítulo boliviano, queremos agradecerles, reiterando nuestro agradecimiento a la Universidad Franz Tamayo, que nos ha cobijado en presencia de su señor rector, el doctor Abdú, y también concluir con un homenaje. Este tipo de debates se debe hacer un homenaje a quienes no necesariamente tenemos que coincidir ideológica o conductualmente con ellos. Pero estos últimos 10 días han ido dos personas muy importantes que han jugado papeles importantes desde sus perspectivas. Uno es Luis Antezana, el famoso Cachín Antezana, a quien le damos un homenaje con esta discusión que se ha dado de esta manera. Y otro, también Alex Alcalde Pérez Hernández, que ha abandonado, con quien seguramente habrán algunas diferencias de otro tipo, pero que sin lugar a dudas, en términos de gestión, tiene un sitio bien ganado. Honor a todos ellos y muy buenas noches. Gracias. Gracias.